Buenos días a todos. Amén. Qué bueno saber que Dios no está muerto, Dios está vivo, ¿verdad? Y yo soy testigo de que Él está vivo y de que está con nosotros cada vez que lo necesitamos. Anualmente, más de 20 millones de personas son diagnosticados de cáncer a través de todo el planeta. 20 millones de personas. La mitad de ellos, 10 millones, mueren al año siguiente. Fuerte, ¿no? En Puerto Rico, ahora mismo, hay más de 50,000 personas con cáncer. 50,000. Y en el año 2024 se registraron 15,535 casos en tan solo un año. Yo quisiera saber cómo tú reaccionarías si hoy te enteraras que te quedan meses de vida. Piénsalo, un momento. ¿A quién sería la primera persona que tú llamarías en este momento? ¿A quién llamarías? Piensa en el dolor que recibirán tus familiares cuando le des la noticia. Piénsalo un segundo. Piensa, ¿estarás listo? Tendré mis cosas ordenadas en mi casa. ¿Estás frío o caliente con Dios? ¿Cómo estás? ¿Frío o caliente? Hace unos meses atrás, yo recibí esa llamada, recibí esa noticia. Un doctor me dijo, te quedan meses de vida. Cuando recibí esa noticia, no lo podía creer. Y en ese momento se me cayó el mundo encima. Todo lo que para mí era importante dejó de serlo en ese momento. Todo lo para lo que luché, trabajé, me maté con el sudor de mi frente buscando cómo fortalecer a mi familia, los negocios, la empresa, todo lo que había montado, todo dejó de ser importante en ese momento. Todo básicamente pasó a un segundo plano. Y desde ese momento mi vida cambió dramáticamente. Y de eso vengo a hablarles hoy, de mi testimonio. No vengo a predicar porque no soy un predicador, no domino la palabra, pero sí he vivido en carne propia lo que son 4 malas noticias y 2 sentencias de muerte. De eso vengo a hablarles. Pero antes, si me permiten, quiero darle las gracias al pastor Nelson Velázquez, a quien, como él dice, conozco hace ya más de 30 años. En aquellos tiempos, Nelson y yo soñamos con resolver los problemas del mundo. Y andábamos montando un carro, visitando todos los pueblos de la isla, pidiendo a la gente que votara por nosotros porque teníamos soluciones para resolver todos los problemas. Nos montábamos 5 y 6 en un solo carro y nos íbamos por ahí y creíamos que éramos los salvadores del mundo. Pero siempre descubrí que sabía que Nelson tenía un potencial tremendo, era un hombre serio, honesto, responsable. Yo podía confiar en cualquier cosa en Nelson y me alegro enormemente de que hoy esta iglesia lo haya seleccionado como su nuevo pastor. Vamos a dar un aplauso a Nelson. Les felicito a ustedes. Felicito al pastor fundador, a don Rafa, que es un hombre de Dios. Esta mañana, a las 9 de la mañana, hizo una oración por mí que me tocó profundamente. Y quiero aprovechar, aunque ya la presentaron, reconocer a mi esposa amada. 32 años llevamos unidos y bien pagando, tenemos 2 hijos. Y nosotros le llamamos el roble de nuestra casa. Esa mujer, yo no sé cómo es que le hace, pero ella
No hay quien la haga doblar, no hay quien la haga llorar, no hay quien la haga echar hacia detrás. Es la mujer que siempre dice presente. Bueno, saludé a muchos amigos que me acompañan de mi iglesia, desde allá de Fuente Aguaviva. Me place a ver a dos hermanos que me han visto crecer toda la vida, a Joel y a Héctor. Cuánto me alegra saludarlos y abrazarlos, con mis hermanos del alma. Y a toda la gente que ha venido desde muy lejos. Bueno, les cuento, voy directo al testimonio que les quiero traer hoy. Muchos de ustedes me conocen hace mucho tiempo. Yo he estado presente en la vida política y en la vida pública por mucho tiempo y tuve mucho éxito al principio de mi carrera política. Después me cogí una paliza cuando cogí para alcalde de San Juan y me obligó a retirarme de toda la política, pero viví una experiencia que cuento brevemente. Recuerdo cuando perdí esa elección en San Juan. Yo tenía tantos y tantos amigos cuando corrí por primera vez, cuando estaba en la Cámara. Tenía acceso a las más altas esferas de gobierno. Héctor era uno y Joel, que me acompañaron en aquel momento. Y recuerdo cuando perdí, automáticamente la inmensa mayoría de toda la gente que supuestamente eran mis amigos desaparecieron. Y mi esposa se pasaba diciéndome: apaga ese teléfono que te va a volver loco de tantas llamadas. No tuve que apagarlo. La gente dejó de llamarme. Y perdí la mayoría de los amigos, tanto fue así que me quedé desempleado. No tenía trabajo por meses y tuvimos que vivir del sueldo de mi esposa. Y fueron momentos muy difíciles y desde ahí dije: Nelson, no puedo saber más de política. Me quité porque la política es muy ingrata. Y ahí empecé a explorar nuevas alternativas y ahí yo siempre había soñado con un programa de televisión y de radio, algo distinto, donde no fueran los periodistas solamente preguntando, sino que hubiese analistas, que hubiese políticos y que generáramos un debate muy interesante. Y empecé a montarlo. De hecho empecé a hacerlo en el canal de Fuente de Aguaviva. Ahí empezó mi programita pequeñito, 3 o 4 personas, un estudio muy pequeño. Y poco a poco el programa empezó a coger, le empezó a gustar a la gente. Brincamos a Sistema TV y ahí estuvimos unos años, hasta que ya en el 2022 por ahí logramos llegar a Univisión, que era nuestra gran meta. Y tuve el privilegio y la bendición de Dios de firmar uno de los contratos más grandes que se habían firmado en la televisión. Un privilegio, papá. Yo me estaba acompañando tremendamente y todo estaba corriendo perfectamente bien. Ahí estaba haciendo eventos, estaba haciendo obras de teatro, bueno, estaba haciendo un montón de cosas y las finanzas estaban creciendo, Dios nos estaba prosperando, eran momentos espectaculares. Y para eso del 2023, recuerdo que fuimos a un concierto en el Coca-Cola Music Hall, que estaba Wilkins, estaba cantando allá, y fuimos un grupo de amigos, y entre ellos había un doctor amigo que es oncólogo. Y yo tenía una preocupación con una pequeña bolita que me había salido aquí debajo de la quijada, que no me molestaba, pero sentía que no era el lugar para estar la bolita. Yo decía, algo raro hay ahí. Y se lo comenté al doctor, y en medio de las canciones de amor y de Cortavena de Wilkins, el doctor empezó a tocarme la cara y yo empecé a preocuparme. Y yo dije, bueno, que aquí la gente no vaya a pensar algo extraño, ¿no? Pero allí mismo me tocó el doctor y me dijo, no me gusta lo que estoy sintiendo, te voy a mandar a hacer unos exámenes. Y a los 2 o 3 días ya yo estaba en los laboratorios haciéndome los estudios, y un par de días después el doctor me pide que lo vaya a visitar a su oficina. Cuando voy me dice, Ferdi, te tengo una mala noticia. La primera, vayan contando, una mala noticia. Y yo digo, ¿qué pasó? Me dije, hicimos los exámenes y tienes un pequeño tumor canceroso aquí debajo de la quijada. No te preocupes, no te asustes, vamos a atenderlo inmediatamente, pero no hay un solo ser humano que le den la noticia de cáncer que no le asuste, que no le preocupe, ¿eh? Y ahí mismo empezamos a trabajar con el asunto y me dijo, te tengo que hacer otros exámenes más profundos para asegurarme que ese cáncer solamente esté ahí, que no vaya a estar en otra parte de tu cuerpo. Ahí empezaron los famosos MRI, los CT scan, los PET scan, todos esos estudios que ustedes se han hecho otras veces, que ustedes saben que son malísimos esos estudios.
Y a los 3 o 4 días de haberme hecho esos exámenes, me llamó el radiólogo. Me dijo, un amigo que tengo, un radiólogo, y me dijo, Ferdinand, necesito que pases por mi oficina. Digo, ¿qué pasó? Me dijo, no, que quiero hablar contigo del resultado de los estudios. Y yo le dije, no, dímelo por teléfono. No, vamos a sentarnos en la oficina, yo te cuento, no, que ya me dañaste el día. Si los estudios hubiesen sido positivos para mí, tú me hubieses dado la buena noticia. Si no me la estás dando, es que no hay buenas noticias y yo no puedo esperar, ya me la dañaste el día, acá y dime lo que tengo. Y él no quería, básicamente estaba buscando la forma, la ley IPA me trajo. Yo, fíjate la ley IPA, no me traigas a mí ninguna consecuencia, tú eres amigo mío, dime la verdad. Y me dijo, Ferdinand, y me lo dijo en voz entrecortada, me dijo, te tengo una mala noticia, la segunda. Y yo, ¿qué pasó? Me dice, tienes metástasis en los pulmones. Y te los cuento y me quedo frío ahora mismo porque yo no había escuchado, a pesar de había ayudado a mucha gente con cáncer, había entrevistado muchos temas de cáncer, pero en mi cabeza metástasis es muerte. Y yo me imagino que en la mente de todos ustedes también. Y yo rápido no podía creer que tuviera metástasis en los pulmones. De hecho, por aquí están las imágenes, no sé. Bueno, esa es la primera imagen. Aquí van a ver ese círculo rojo que está ahí. Son los nódulos, esa es la mancha de que había en cada uno de los 2 pulmones. Y no sabía cómo reaccionar. El mundo se me caía encima. Ya no escuchaba lo que me decía el doctor. No podía entenderlo. Estaba en mi casa solo, me senté, no sabía qué hacer, no me atrevía a contárselo a mi esposa, a nadie. Y al otro día llamé al doctor que me había diagnosticado cáncer inicialmente, que es un buen amigo, Jorge Rodríguez. Le dije, Jorge, me llamó el radiólogo. Y él me dijo, a mí también, ven a verme. Y ahí le dije a mi hijo Anthony que me acompañara, que casi siempre me lo llevo para todas las malas noticias. Fui donde él y me dijo, no te preocupes, todo va a estar bien, pero yo no podía registrar eso. Yo registraba muerte. Y la primera pregunta que le hice es la que le hubiese hecho cualquiera de ustedes. ¿Cuánto tiempo de vida me queda? ¿Cuál es el pronóstico? Y ahí llegó la primera sentencia de muerte. Me dijo, Feli, no te preocupes, todo va a estar bien. Insistí en que me diera la noticia y me dijo, entre 3 a 5 años. Y yo dije, wow, 3 o 5 años, yo no lo podía creer. Me fui a casa, empecé a buscar en Google cómo es el asunto del cáncer en los pulmones. Y ahí aprendí que aunque eran 3 años, el cáncer se va comiendo, se va achicando los pulmones, los vas convirtiendo como una vasita. Y tú te vas quedando sin fuerza, sin movilidad, y empiezas básicamente a terminas en una cama con máquinas auxiliándote, dándote respiración. O sea que no eran 3 años, era menos, porque desde el año y medio ya eso iba a empezar a tener unos efectos en mi vida. Y eso me destrozó tremendamente. No podía registrar, no podía pensar. Cuando le conté a mi esposa, a mi familia, fueron momentos muy difíciles. Y de ahí empezó todo el tratamiento, la famosa radioterapia y quimioterapia. Fíjense, la radioterapia es este tipo de procedimiento donde te ponen una mascarilla que te preparan con tu cuerpo, te ponen unos tornillos alrededor de tu cara para que tú no te muevas y una máquina te da láser con una exactitud impresionante. Ahí la estamos viendo. Esa radio fue como una bomba en mi garganta, básicamente me destruyó la garganta por dentro, me la dejó en carne viva. No podía básicamente comer absolutamente nada. Además me destruyó las glándulas salivales. No tenía saliva, no podía comer galletas, no podía comer pan. Todo tenía que ser con líquido para poder digerir. Era muy, muy doloroso. Y al mismo tiempo empezó la quimioterapia. La quimioterapia fue otra bomba. Fueron 30 secciones de radioterapia y 40 secciones de quimioterapia. Esa destruyó mi flora intestinal.
no podía resistir nada. Tras que no podía comer, tampoco resistía lo poco que digería, que eran sopitas o gelatina, no la podía retener y me daban unos dolores tremendos. Estuve hospitalizado, estuve yendo a las salas de emergencia por mucho tiempo y llegó un momento que fue determinante para mí. Quiero poner una imagen que a mí me afectó mucho. Ya era la parte final de cómo yo me encontraba, la próxima foto, que ya estaba físicamente muy afectado. Estoy sentado en una banca mirando, básicamente con la visión completamente perdida. No podía entender lo que me estaba ocurriendo. Se me había caído el pelo, había perdido 30 libras y estaba muy deteriorado. Ahí me están viendo, y yo me veía y no